Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Aladino i la física cuántica, el cambio terapéutico en la psicoterapia integradora humanista a través del estudio de casos, organitzada per la Junta de Govern del COP. L'activitat serà impartida per Ana Jimeno i Ramon Rosal i presentada per Charan Díaz. Charan Díaz és psicòleg sanitari amb màster en psicoteràpia integradora humanista per l'Institut Erich Fromm i serà qui ens presenti els ponents d'avui. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat serà gravada i tindrà una durada de 2 hores. Aquesta també dir-vos que tindrà una primera part de ponències i un torn final obert a preguntes i reflexions, el qual podreu aportar escrivint a través del xat, dirigint-vos específicament al Departament de Formació del COP. I per últim us recordem que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulguis, Charan, pots començar. Moltes gràcies. Muchas gracias, Teo. Hoy tenemos el honor de entrevistar a dos auténticos referentes en el campo de la psicología humanista en España, Ana Jimeno Bayón y Ramón Rosal Cortés, ambos doctores en psicología, cofundadores del Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista en el año 1979, reconocidos como pioneros de la psicología humanista en España por la sección de psicoterapias humanistas de la FEAP. Ana Jimeno Bayón, con más de 40 años de experiencia como psicoterapeuta individual y grupal, además de ser profesora y supervisora clínica, ha publicado 18 libros y numerosos artículos y ha participado en más de 80 congresos nacionales e internacionales. Ramón Rosal ha sido durante 13 años profesor y tutor de la UNED de diversas materias como psicología general, metodología científica en psicología, psicodiagnóstico e historia de la psicología y teoría de la educación. Es también licenciado en Filosofía y Letras y ha contribuido a la enseñanza y divulgación de la psicología y psicoterapia por más de 47 años y todavía lo sigue haciendo. Ambos son también co-creadores del modelo de la psicoterapia integradora humanista, que se imparte en el instituto que fundaron en Barcelona. Sus aportaciones han influido profundamente en la base teórica, práctica y bibliografía sobre la enseñanza de psicología humanista en nuestro país, siendo referentes en la mayor parte de métodos y libros de este ámbito en habla hispana. En esta entrevista nos centraremos especialmente en el último y fascinante libro titulado Aladino y la física cuántica, que tengo por aquí, el cambio terapéutico en la psicoterapia integradora humanista a través del estudio de casos de Ana Jimeno Bayón, donde se exploran de manera accesible y práctica temas complejos relacionados con la identidad, donde además haremos probablemente también referencia a otras obras clave de nuestros invitados. Entonces, doy paso a Ana. Si nos puedes, por favor, explicar qué te llevó a escribir este libro. Bueno, yo he ejercido la psicoterapia durante muchos años y he podido constatar bastantes procesos terapéuticos con un cambio profundo, exitoso, que van más allá de lo que es la desaparición de los síntomas. Entonces, en el modelo de psicoterapia integradora humanista hay un diagnóstico muy detallista, muy afinado y de medios para ir superando cada uno de los problemas que se diagnostican, pero a mí lo que me intrigaba es qué es lo que subyace de fondo a todos esos cambios. Es como la estructura de base del cambio profundo. ¿Dónde está? Si pensáramos en términos de un balancín, ¿en qué momento ese madero que está abajo inclinado hacia una disfuncionalidad sobrepasa la horizontal y ya claramente se va hacia el lado de la salud? Los terapeutas, al menos yo, hay un momento en que noto un clic y aunque queden muchos problemas por resolver, se ha dado ese clic que digo, ya está, lo básico ya está. Entonces me intrigaba saber qué es ese clic, por qué y cómo se produce el cambio profundo que está debajo de los cambios sintomáticos. Y bueno, eso es lo que dije, bueno, pues voy a ver si lo logro averiguar. Y ahí me puse y como consecuencia de ello escribí el libro. ¿Y en qué basaste esta investigación sobre el cambio profundo? ¿Qué metodología utilizaste? A ver, yo no creo que el proceso psicoterapéutico se pueda investigar con la misma metodología que las ciencias naturales, porque la psicología pertenece a las ciencias humanas y la aplicación de métodos propios de ciencias naturales me parece inapropiada.
el proceso terapéutico es tan complejo que el utilizar ese tipo de metodología para saber cómo cambia un síntoma con la aplicación de una variable me parece irrelevante, porque lo específico de cada ser humano, de cada relación terapéutica, no permiten utilizar ese tipo de metodología. Así que decidí utilizar la metodología fenomenológica que es tan típica de los modelos humanistas. Lo que hice entonces para investigar fue, a partir de las situaciones naturales de la terapia, seleccionando los escritos presentados en las sesiones clínicas del Instituto Erich Fromm, y de todos los que tenía, cogí los que cumplían los siguientes criterios. Primero, que se tratara de un proceso concluido con éxito. Otro, que se recogiera la descripción de una sesión significativa. Otro, que hubieran generado cambios profundos, más allá del cambio sintomático, independientemente de si la demanda lo que pedía era un cambio sintomático. Y luego, que fueran casos llevados por diferentes terapeutas y con pacientes diferentes entre sí. Entonces, que tuvieran esta descripción de una sesión en los informes que se hacen en las sesiones clínicas, pedimos a los terapeutas que describan una sesión interesante del caso. Y entonces yo dije, bueno, voy a coger estas sesiones, y me encontré con que habían seleccionado unas sesiones en las que, de una manera natural, por eso yo no quise interferir en la selección que habían hecho, y me encontré que allí se estaba dando una pauta que estructuraba los cambios en todos esos casos, en los 20 casos que cogí. De estos 20 casos estaban tratados por 13 terapeutas diferentes y por pacientes distintos que ocupaban de los 10 a los 65 años. Entonces, adoptando la metodología indicada, pues me puse a ver el patrón recurrente de cambio de distintas personas y que compartían algo en común en ese cambio. Como metodología más concreta, cogí la del Performance Analysis de Rice y Greenberg, o sea, el análisis del rendimiento, y Rice y Greenberg señalan que claramente dicen hay episodios o eventos en la terapia que son similares entre sí y tienen algunas similitudes estructurales claramente identificables. Se repiten con la suficiente frecuencia dentro y entre los clientes como para merecer una investigación intensiva. Bueno, yo me puse a utilizar este método y me encontré que las similitudes estructurales de los cambios críticos en cada uno de los procesos tenían que ver con un momento en que la persona se desprende de una identidad disfuncional y opta por una nueva identidad más saludable. Interesante. En este libro, Ana, tiene un papel central la identidad y me planteaba cómo nos la podrías definir, la identidad, de una manera cercana y útil para que los psicólogos, psicólogas podamos trabajar con ella en psicoterapia. Pues yo entiendo la identidad como la cristalización de la percepción íntima que unifica lo que soy, en aquello que me reconozco. Eso a lo que apunto cuando digo yo. Yo soy Ana Jimeno Bayón. Ese yo es la identidad, cómo me represento a mí, la autorrepresentación mental de uno mismo. Es la conciencia de mi ser único y concreto, diferenciado de los demás, y que permanece con una cierta continuidad a lo largo del tiempo. Es decir, lo que entendemos por nuestra esencia nuclear. Claro, ese ser único tiene unas características físicas y unos rasgos psicológicos más o menos estables, pero que varían con el tiempo. Y a pesar de esas variaciones, yo sigo siendo yo. Mi identidad delimita lo que es mío propio y lo que es de los demás. Por otra parte, también ese yo es un yo agente de mi propia vida, que me permite que los demás me reconozcan como un yo y que tenga una cierta responsabilidad
respecto a ese yo. Revilla dice que la vida en sociedad exige que de algún modo los individuos seamos personas fiables, que se hagan responsables de su actuación y que ésta sea previsible. Es decir, si hablo de un yo con unas características más o menos permanentes, pues hace que sea previsible para los demás. Precisamente esa previsibilidad es lo que, según Ricoeur, permite vincular la identidad presente con los posibles cambios en la dinámica vital y lo que permite hacer promesas. Dice, prometer es comprometerse a hacer más tarde y hacer por otro lo que ahora digo que haré. Efectivamente, la previsibilidad de la promesa se sustenta en un yo que osa afirmar la permanencia de ese compromiso con independencia de los cambios contextuales a lo largo del tiempo y también a los propios cambios de la dinámica de la identidad. Interesante, Ana. Hay una confusión que también se da mucho y que lo tratas en el libro, que tiene que ver la diferencia entre identidad y personalidad, ¿no? ¿Por qué crees que es tan común que la gente confunda las dos diciendo cosas como yo soy así, esta es mi manera de ser? Bueno, los confunden porque en cierta forma están relacionadas, pero no son idénticas. Para mí la personalidad, y tal como lo entiendo en el libro, es la manifestación de la identidad en acción. Es decir, yo entiendo la personalidad como la estructura dinámica, relativamente estable también, integradora de rasgos somáticos, afectivos, cognitivos, práxicos, existenciales, mediante la cual el individuo influye en su ambiente y se deja influir por él. ¿Qué pasa? Que normalmente mi personalidad es coherente con mi identidad, es decir, yo me autorrepresento de una manera coherente con cómo actúo, pero en algunos casos es distinta la personalidad, lo que se observa desde fuera o lo que observa la persona interiormente, de lo que realmente son sus características. Por ejemplo, una persona puede decir que es que yo soy tonta y se identifica como una persona poco inteligente cuando su actuación es de una persona inteligente. Ahí personalidad e identidad están disociadas y parte de las cosas que ocurren en el proceso terapéutico es cómo armonizar la autopercepción con la actuación desde esa autopercepción. Ujú. Y otro concepto que se ha ido poniendo muy de moda, el concepto del ego, en relación con la identidad y el trabajo terapéutico, ¿cómo lo definirías tú, el ego? A ver, la palabra ego procede del yo latino y que puede interpretarse en forma muy diferente si lo hacemos en un contexto occidental y en un contexto oriental, y que a veces se confunde si no se especifica en qué sentido se está hablando del ego. En muchos autores, en el contexto occidental, entienden que el ego es la autoconciencia de la identidad y que un yo fuerte, que le llamamos un yo fuerte, equivale a una personalidad madura y sana. Pero si lo entendemos en el contexto oriental, el ego, el yo, es un estorbo para la identidad, la enturbia en base a una falsa autopercepción que se distancia de lo ajeno en base a una excesiva autoimportancia egolátrica. Y aquí también decimos, esa persona tiene mucho ego. Bueno, pues a mí me gusta mucho recordar una palabra griega, que es la palabra idiotés, que significa idiota, y que idiota, en griego significa la persona que solo se interesa por lo que le afecta a ella misma. Es decir, la persona egoísta en el mal sentido, egolátrica. Y creo que es muy acertada esa concepción griega, porque un egoísta es un idiota que no se da cuenta de que somos una realidad sistémica y lo quiera o no, somos solidarios, estamos soldados. Solidario viene de estar soldado unos a otros y lo que hacemos y dejamos de hacer, pues repercute en otros y en nosotros mismos a modo de boomerang. Y ignorar esta realidad
es ser muy idiota. A mí me parece muy convincente el planteamiento que hace el fenomenólogo Philip Lerch de 3 tipos de tendencias pulsionales del fondo de cada persona. Y habla de 3 grandes tipos de tendencias. Unas tendencias de la vitalidad que compartimos con todos los seres vivos, que nos unen a ellos, que son comunes. Luego lo que llama tendencias del yo individual, que tienden a separarnos, marcar los límites respecto a los demás. Y por último, unas tendencias transitivas que subrayan la vinculación de los diferentes individuos entre sí. Entonces, la persona que se centra en exceso en sus tendencias del yo individual y que ignora las tendencias transitivas, esas tendencias transitivas están en su yo y por lo tanto está frenando su yo en tanto en cuanto frena esa capacidad de trascenderse a sí mismo, de vinculación, de dirigirse hacia los demás. Y de dirigirse hacia los demás y no solo hacia los demás, porque aquí en estas tendencias transitivas les incluye las tendencias hacia el prójimo, pero también las tendencias artísticas, las tendencias normativas, las tendencias religiosas, y una persona que solo se queda en el yo individual, creo que está restringiendo mucho su yo y perjudicando a su yo. Incluso en el trabajo terapéutico, yo creo que muchas veces se trata de armonizar estos 3 tipos de tendencias. Y yo a veces me pregunto si en los trastornos que son trastornos de personalidad, no síndromes, sino trastornos de personalidad, si no serán unos trastornos ligados al egoísmo, a la egolatría. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar en el trastorno de personalidad antisocial o narcisista, pues como trastornos vinculados a el mirar al otro como un objeto para explotar nuestro deseo de poder o nuestro deseo de admiración. O puedo pensar en los trastornos histriónico o dependiente como una egolatría que pretende subordinar las necesidades y deseos de los otros a mi necesidad excesiva de atención o a mi necesidad excesiva de protección. O puedo pensar en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo en mi egolatría de querer subordinar todas las normas de la realidad a mis propias normas. Entonces aquí es una cosa que me llama mucho la atención y que pienso que también se puede explorar por ahí. ¿Qué ocurre con un exceso de ego si eso no forma parte de los trastornos de personalidad? Interesante. Veo en el encuentro de una persona con su verdadera identidad, vi un texto de Kipling que citaste en el libro que me gustó mucho, donde dices que los tigres más peligrosos para las personas son aquellos que ya han probado antes la carne humana. No sé si puedes explicar cómo conectas esta cita de Kipling con el encuentro profundo de uno, ¿no? Con su verdadera identidad. Bueno, yo cuando leí el libro de la selva de Kipling hace ya muchísimos años, me llamó mucho la atención eso, que decía que el tigre que ha probado la carne humana solo va a buscar carne humana, porque debemos ser exquisitos como comida. ¿Y qué pasa? Que yo pienso que la tendencia del ser humano es hacia la autorrealización y que cuando la persona va probando, experimentando la libertad y la plenitud de una identidad sana, le va a ser imposible renunciar a ella. Va a sentirse como una traición hacia ella misma. Y entonces, aunque hay algunas dudas después de ese cambio terapéutico de cómo llevar a la práctica esta nueva identidad, cómo limar cosas que no cuadran con ella, sin embargo, creo que no podrá renunciar a ella. Entre otras cosas, porque en los cambios terapéuticos profundos, en todos los que yo he visto, no solo en relación con los de este libro, en todos hay un cambio de valores. Y un cambio de valores quiere decir que damos valor
a cosas que igual antes no valorábamos tanto. Y como dice Ramón, en un libro suyo que titula Valores éticos o fuerzas que dan sentido a la vida, cuando la persona adquiere una identidad sana, hay unos valores que están dando sentido a su vida, a los que no va a poder renunciar salvo que se quede con una vida sin sentido. Y en eso sí que creo que nos pasa lo mismo que a los tigres. Ujú. Bueno, creo que con esto de los valores ya has anticipado un poco lo que te iba a preguntar ahora en relación a la identidad, que es cómo sabemos nosotros como terapeutas, cuando estamos haciendo una intervención con alguien, que esta ha sido exitosa, profunda, duradera y sobre todo en relación a la identidad esta de la que estamos hablando, la verdadera identidad de este cliente. Ujú. Claro, eh, ¿cómo sabemos que una terapia ha tenido éxito, ha generado un cambio profundo? Yo diría que una de las señales es un cambio de valores. Ujú, En todos los casos que yo he visto, la persona, si cogemos las diferentes escalas de evolución de la conciencia moral, como la de Colbert o la de Gilligan, en todos ellos se ha dado un progreso en conciencia moral, una evolución positiva. Por otro lado, Juan Paul Emel, al final de su libro del gran debate de la psicoterapia, que recoge cientos de investigaciones con grupos de control aleatorizados y todos los requisitos que piden las ciencias naturales y que algunos reducen a la ciencia a eso, pues bueno, al final del libro reconocen que todas estas investigaciones solo pueden dar cuenta de la desaparición de tal o cual síntoma, pero no se ocupan de si ha cambiado la calidad de vida de esa persona. Dicen, bueno, si ha desaparecido este síntoma, pero no ha mejorado en calidad de vida, ¿de qué sirve la terapia? Por otro lado, los instrumentos de medida para la calidad de vida habituales, como por ejemplo la escala de satisfacción de vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin, no nos sirven para la psicoterapia porque son para la calidad de vida en general, pero no para un cambio terapéutico. Pensemos, por ejemplo, en estos 5 ítems que ponen ellos en esta escala, que dice, en la mayoría de los sentidos mi vida se acerca a mi ideal. Las condiciones de mi vida son excelentes. Vamos a ver, una terapia puede haber tenido éxito, pero si es una persona que tiene una grave enfermedad, que está sin trabajo, en unas condiciones precarias, que tiene algún familiar cercano que se le acaba de morir, no puede decir que en la mayoría de los sentidos su vida se acerca al ideal o que las condiciones de su vida son excelentes. Entonces esto no sirve. Bueno, pues entonces, ¿cómo sabemos que ha sido exitosa? Pues por el sistema, creo yo, más simple del mundo, que es preguntarle al paciente. Al final de los procesos terapéuticos en el instituto, les pedimos que nos hagan una evaluación del proceso. Y en esa evaluación se constata cómo ha habido ese cambio y cómo es un logro profundo y ya con un carácter duradero. Pero además es que también lo constata el propio terapeuta. Ve que la persona en la terapia está relacionándose diferente. A veces respira diferente, se mueve diferente y sobre todo también es diferente su diálogo interno. Entonces, aunque a veces la persona se pueda autoengañar, el terapeuta está observando todas estas cosas y puede darse cuenta de si la terapia ha tenido éxito o no. ujú. Bueno, y otra pregunta que tenía era en relación a la identidad y a cómo se construye esta a lo largo de la vida. Ahora se han ido poniendo muy de moda las teorías del apego, que también las mencionas en el libro. Entonces, dentro del modelo de la psicoterapia integradora y humanista, ¿cómo podemos explicar el cómo se construye la identidad? También alineado con dos preguntas que planteas en el libro que dice Eric Berne, que un niño a los 2 años ya se ha hecho así, o sea, ya ha resuelto de alguna forma para orientarse en la vida con estos temas de la identidad, ¿no? No sé si nos podrías aclarar estas preguntas y en relación a cómo construimos la identidad. Claro, la identidad se construye marcadamente en la interacción.
pero la interacción no quiere decir que ese niño sea un objeto pasivo. Es interacción. No es un objeto que recibe la acción de los otros y según sea esta acción, mi identidad se construirá así o asá, sino que él es también un sujeto activo. Y a mí me hace gracia lo que dice Verne en relación con este tipo de historias y dice, cuando los padres interfieren o tratan de influir en la libre expresión de sus hijos, sus directrices son interpretadas de modo diferente por el padre, por los espectadores y por el propio niño. De hecho, hay 5 puntos de vista diferentes. Primero, lo que el padre dice que quiere decir. Segundo, lo que un espectador ingenuo cree que quiere decir. Tercero, el sentido literal de lo que ha dicho. Cuarto, lo que el padre quería decir en realidad. Quinto, lo que el niño saca de todo esto. Hace poco vi una película que un trocito, el hombre ya mayor le dice a su padre, dice, es que recuerdo cuando era pequeño y tú me decías, vamos a comer a un chino, pues cuando llegamos allí yo iba mirando a las camareras diciendo, este no, este tampoco, porque lo que había entendido es, vamos a comernos una persona china. Entonces, bueno, el niño interpreta, el niño es activo, el niño decide sus reacciones. Entonces, Verne dice que a los 2 años el niño ha sacado sus consecuencias en relación básicamente a 2 preguntas. Una primera, ¿quién soy yo? ¿Soy alguien valioso? Y eso va a depender de cuál ha sido la reacción o el cuidado que ha tenido. La segunda es, ¿qué puedo esperar de los otros? Y las respuestas no son necesariamente simples. Y por supuesto, la teoría del apego, que da tanta importancia a todas estas primeras interacciones, tiene un gran peso a la hora de explicar la construcción de la identidad. Pero a mi modo de ver, personalmente creo que es una teoría que se está utilizando en una forma excesivamente determinista, excesivamente poco científica y poco matizada. ¿Por qué? Bueno, porque parece primero que el niño sea un sujeto pasivo y que dependa de la construcción de la identidad de lo que hagan o deje de hacer la madre, básicamente. Poco científica, pues porque la investigación de Ainsworth con la situación del extraño, que es la que se utiliza sobre todo para explicar las teorías de apego, se basa en la observación de 36 díadas madre-hijo de cultura ugandesa. Ainsworth está mirando esas interacciones, está mirando qué pasa entonces en la situación extraña y a partir de ahí generaliza esto. Y lo generaliza de tal forma que ya la siguiente fase es, con 100 bebés estadounidenses, decide que si el bebé reacciona así, es que la madre lo ha tratado así. Es decir, está haciendo una generalización y una inferencia no científica y que además se ha visto como según qué culturas no aparecen esos tipos de apego que está señalando Ainsworth. Y se trata de una generalización con tantas inexactitudes, tantas excepciones, que hacen inviable la regla. Pensemos, por ejemplo, que se afirma que los niños que han vivido una madre fría o rechazante serán personas distantes, que evitan la intimidad porque no expresan ni entienden las necesidades de los otros. Pues el primero que falla en responder a estas expectativas es Bowlby. Bowlby tuvo una madre fría, rechazante. Su niñera, que es con la que se vinculó, murió a los 4 años, fue internado a los 7 años, el padre estaba ausente y eso no encaja nada, lo que sería una personalidad evitante y un apego evitante, con las consecuencias que tuvo para él, con su interés, empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento de los niños inadaptados, a los que dedicó su atención y estudio durante muchos años y que contribuyó a la creación de la Carta de los Derechos del Niño. O sea que el primero que falla en esas predicciones es el mismo Bowlby. Bueno, y
Luego estos niños crecen, se convierten en jóvenes y en la modernidad actual que tenemos con las redes sociales vemos que parece que hay un problema de comparación, donde unos se comparan con otros y entonces puede darse ciertas crisis de identidad en los jóvenes, ¿no? A través de estas redes sociales. ¿Cómo podría un terapeuta ayudar a un joven a recuperar su esencia? Vamos a ver, cuando la identidad está delimitándose, diferenciándose por comparación con otros, Arciero señala cómo hay dos tipos de estilos básicos de construcción de identidad. Una, dice, cuando el entorno es previsible y estable, la persona, el niño, mira hacia adentro y se escucha a sí mismo, escucha sus sentimientos, sus emociones, su cuerpo. Dice, pero cuando lo de fuera es más imprevisible, más inestable, el niño construye su identidad vigilando lo de fuera. Se vuelve hacia afuera y entonces mi identidad es en base a lo que los otros esperan, lo que los otros rechazan, y esto es su construcción. Si estos jóvenes están construyéndose hacia afuera, la manera que tiene el terapeuta de ayudarles a recuperar su esencia es volverles hacia adentro. Y eso luego lo veremos en un ejemplo que pondré. En el ejemplo que pongo es un caso de persona construida hacia afuera. Y lo que se trata es, mira hacia adentro, mira qué hay ahí, mira quién eres. Si quieres, podemos pasar este ejemplo, ya que lo mencionas y nos lo puedes explicar. Bueno, pues voy a hablar de uno de los que recojo allí, un ejemplo que es de una terapia que llevó Mercedes Morales, y voy a resumirlo porque no da tiempo de mucha cosa más. Allí, Laia, la llamaremos así, es una estudiante universitaria de 23 años que estudia y trabaja. Estudia y trabaja no solo por necesidad económica, que también, sino también porque no sabe estar ociosa. El activismo le ayuda a no sentir. Y resulta que justamente viene a terapia porque se alarma cuando se encuentra sin sentimientos en relación con sus padres. Voy a explicar un poquito cómo ha vivido ella, cuál es su trayectoria. En su infancia, alternaban sus cuidados entre su madre, con un perfil evitativo, excluyendo la intimidad y muy criticona de cualquier expresión vivaz por parte de Laia, y su padre. La madre la cuidaba durante la semana. Los fines de semana la madre trabajaba y entonces el padre era quien la cuidaba, que en un principio era un divertido compañero de juegos, ella se lo pasaba muy bien con él y había muy buena relación, pero posteriormente el padre cae en una depresión crónica, en una ludopatía, en el abandono de los amigos, en el endeudamiento y, cuando Laia tiene 8 años, un intento de suicidio. Cuando ocurre ese intento de suicidio, a Laia la llevan unos días con los abuelos paternos y ella no entiende nada. Un año después entendería por qué la ha llevado con los abuelos. Y ella dice que de pequeña era una niña muy amargada, muy triste, muy victimista. Había crecido muy sola, con mucho miedo por la situación que se vivía en el hogar, porque los padres se odiaban, pero no podían separarse por motivos económicos, y el padre tenía unos fuertes accesos de ira. Eh, ella solo, a ella solo se le permitía ser visible a través de unos buenos resultados académicos. Esa era su anclaje en la familia. Si no, no era vista, por decirlo así, y por supuesto no se sentía valiosa. Durante su infancia sufrió acoso escolar. En la primera adolescencia le cambian de colegio y allí, aunque no sufrió acoso así global, sí que fue muy manipulada por otra compañera. Y esta relación tan tóxica, dice, después de eso yo me quedé sin autoestima. A esto se une un segundo intento de suicidio por parte del padre.
Hay algunas cosas positivas que le ocurren, como es que unas monitoras de biblioteca frenaron el acoso escolar y que luego ya un poco mayorcita participó en 2 grupos que le ayudaron a subir la autoestima mínimamente y que también le permitieron sentirse ligeramente valiosa. ¿Qué pasa? Que cuando llega a terapia, la situación que está viviendo en su casa es tan terrible que ella, para no tener esos sentimientos de odio y rabia hacia sus padres, simplemente decide no sentir. Y entonces, cuando se da cuenta que no siente nada hacia ellos, se alarma y es cuando pide hacer terapia. Y ella, a la vez, acaba de pedir una beca Erasmus para irse fuera, a un país americano, para estar lejos de ellos, con esa excusa, por decirlo así. Antes de irse, tiene muy pocas sesiones y que servirán básicamente para trabajar la culpa de marcharse lejos de sus padres. Se marcha y lo que ocurre es que el padre la va llamando por teléfono y la llama llorando, pidiéndole ayuda, y ella se ve totalmente desbordada, incapaz de responder a las expectativas de su padre. Cuando vuelve, pues va a tener que trabajar en primer lugar cómo sobrevivir en su casa nuevamente con este padre que tiene estos accesos de ira, y trabajan la despedida, por decirlo así, de las expectativas de satisfacer a sus padres, y también cómo desensibilizarse respecto a los accesos de ira del padre a través del ejercicio que propuse yo de la fiesta del malestar. Vemos con todo esto, ahora voy a describir la sesión, vemos con todo esto cómo Laia tiene un trastorno de ansiedad no especificado, muchos rasgos del comportamiento evitativo, sin llegar a tener un trastorno evitativo, y luego un conflicto grave de relación con los padres. Ahora voy a describir esa sesión que digo yo, esa sesión que aportan los terapeutas porque les ha resultado interesante y que yo no he elegido, de manera que no he influido ni hay ningún sesgo de investigación ahí, y voy a describir la sesión en términos un poco como lo hace Greenberg de los eventos de cambio intrasesión. Laia llega a la sesión un tanto angustiada porque su mejor amigo se va 3 meses fuera y verbaliza: noto como un vacío dentro. Cuando hay una relación que se rompe no avanzo, lo llevo mal. Tampoco era que se rompiera, sino que se iba a ir 3 meses. La terapeuta, Merche, con la intención de que contacte con sus propios recursos internos, le propone la fantasía de la visita a la persona sabia de Stevens. En esta fantasía se propone a la persona que se imagine que va a ver a una persona sabia a la que le plantea sus problemas, sus conflictos, y que esta persona le escucha, le puede dar algún consejo y que al final le regala algo simbólico que le puede ayudar. Y cuando le propone esta fantasía, Laia cierra los ojos, va siguiendo la fantasía y al acabar relata: la persona sabia era una mujer mayor con un poncho lila. Le he preguntado: ¿quién soy yo sin los demás? No ha sabido qué responderme. También le he preguntado: ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme abandonada cuando alguien se va? Y me ha respondido algo relacionado con la autoestima, con aprender a cuidarme a mí misma, a aprender a valorarme más. Me ha regalado una especie de brújula. Y la terapeuta le pregunta: ¿quieres explicarme qué significa para ti esta brújula? Y aquí viene el momento crucial. Dice: es una brújula que apunta hacia mí. Yo estoy en el centro. Es algo así como, y se queda pensativa y dice, que yo estoy en el centro de mi vida. Fijaros aquí el cambio que significa
de que hasta ahora su vida eran los otros, ella era un vacío desde el que atender a los demás, y de pronto esta brújula le apunta hacia su centro. Dice, yo estoy en el centro de mi vida. La terapeuta termina luego diciéndole, ¿quién es esa mujer sabia? Y ella dice, me recuerda a mi abuela, pero no lo sé. Y la terapeuta le dice, esa mujer sabia eres tú. Laia se queda pasmada. Claro, la terapeuta, ¿qué hace? Decir, no, no, es que eso está también en tu centro. Y entonces Laia mira fijamente a la terapeuta, muy impactada, con los ojos vidriosos y muy emocionada, y sonríe. Y a partir de aquí, Laia empieza a darse permiso para ponerse ella en el centro de su vida, es decir, para tener una identidad construida desde dentro. Y esta mujer sabia, que le recuerda a su abuela, será clave en todo el proceso terapéutico de lo que se llama el autoparentamiento. Vemos que ahí, cuando llega Laia a esa sesión, ¿qué clase de identidad tiene? Pues Laia se ha construido desde, y en esto sí que encaja con las teorías del apego, sí que encaja con un apego evitativo y una orientación hacia afuera y dependencia de campo. Que Guidano dice que da lugar a trastornos del comportamiento alimentario, y Laia, cuando llega allí, tiene mucha voracidad. Esa voracidad se pasará a lo largo del proceso terapéutico, se eliminará, pero cuando llega con todos los síntomas de un apego evitante, de construirse desde fuera, no desde dentro, pendiente del marco externo de referencia, y también con un desarrollo muy grande de la dimensión intelectual que suele ocurrir en estas personas que tienen que estar manejando intelectualmente qué es lo que está pasando afuera para saber cómo tengo que sobrevivir aquí. Está centrada en las expectativas de fuera, y también otra de sus características es la culpa por fallar a los demás y por pensar en hacer su propia vida. Creo que aquí también, de alguna forma, el trastorno ha tenido un eco muy positivo lo que el vínculo con los abuelos paternos, con los que iba en los veranos, que era un vínculo muy amoroso, muy seguro, en los que ella estaba muy feliz y que le permitían constatar la alegría, porque con esa madre que se asustaba por cualquier expresión viva, la alegría estaba prohibida. Pensemos que la expresión natural de la alegría es la explosión. Saltar, gritar, cantar, moverse. Pero todo eso era de lo más alarmante para la madre. Laia tenía que ser invisible, salvo para llevar las notas. En cambio, con los abuelos sí podía ejercitar esto, y yo creo que fue una gran ventaja a la hora también del proceso, ¿no? Y también cuando le aparece esta mujer sabia que le recuerda a la abuela, como que recupera también todas esas partes alienadas de ella. ¿Qué pasa? Que aparece con una identidad que es una identidad, más bien un vacío de identidad, un estar desaparecida, y que su identidad consiste en yo no valgo, yo no soy importante, yo tengo que estar al servicio de los demás, yo no soy alguien en función de los demás. A partir de esta sesión, yo soy alguien valioso. Y soy alguien, y curiosamente decía antes que hay casos en que está disociada la personalidad y la identidad. Ella se percibía como una persona poco valiosa, y sin embargo sus actuaciones eran valiosas y tenía buenos vínculos y tenía amistades que la reconocían, y sin embargo todo eso no formaba parte de su identidad porque no se percibía con todo eso. Digamos que hay un cambio de pasar de una
identidad 1 a una identidad 1 es la Laia inexistente, a la identidad 2 la Laia valiosa. En el cuestionario evaluativo final, Laia nos va a decir, a ver, dice, he entendido que hay ciertas vivencias que me han condicionado y en parte me seguirán condicionando a lo largo de mi vida, y aunque han creado heridas profundas sobre las que se han creado otras cosas. No obstante, esto no quiere decir que mi personalidad o esencia esté definida por estas heridas y vivencias. Y luego también dice, la persona que entró en el proceso terapéutico es muy diferente de la que ha salido. Nunca habría imaginado que podría estar viviendo la vida como lo estoy haciendo ahora, desde la conciencia, la tranquilidad, la responsabilidad y no la culpa y el autoamor. Naturalmente, después de la sesión que he narrado, ahí no acaba la terapia. La terapia, hasta llegar a esa sesión, ha ido haciendo una serie de pasos que van dejando entrever que es posible otra identidad diferente, van como quitando obstáculos, como abriendo un camino o desbaratando la identidad con la que llega Laia. Después que ella hace este clic, por supuesto, habrá que hacer algunos cambios, como decía antes, en la personalidad para ajustarla a esta nueva identidad. Y uno de los cambios importantes que hará es el que tiene relación con la culpa por el intento de suicidio del padre. Aquí tengo una segunda sesión, a ver, en la que llega y le dice a la terapeuta, dice, noto como una culpa todavía con el primer intento de suicidio de mi padre, como una losa que no puedo dejar. Y la terapeuta le dice, ¿me das permiso para que entreviste a tu padre? Entonces, la terapeuta procede a hacer la entrevista al padre de McNeil, del análisis transaccional, pero no en la modalidad que dice McNeil, porque no es adecuada para cuando hay un padre con un grave trastorno, sino en la modalidad que planteo yo en la teoría de los padres que están detrás, en que la terapeuta no entrevista al padre actual, sino a la parte sana del padre que está debajo de esta parte enferma. Y entonces Laia hará de padre aquí, se meterá identificándose con el padre y responderá a las preguntas de la terapeuta. Entonces la terapeuta le dice al padre, Laia vivió con culpa tu primer intento de suicidio. Ella era una niña de 8 años y se sentía sola y confundida. Entonces Laia, como padre, dice, lo que hice fue en un momento de crisis muy grande. Me sentía muy mal y no encontré otra solución. Pero ni mi mujer ni mi hija tienen nada que ver con esto. Si Laia se siente culpable, quiero decirle que no quiero que se sienta así. En aquellos momentos yo no tenía la capacidad de calcular el daño que le podría hacer a ella. No quiero que ella sienta y piense que no es suficiente, porque ya lo es. El resto de personas de su vida no son yo, no tienen mi inestabilidad, ni mi historia de vida, ni mi enfermedad mental. Mi hija ha creado vínculos muy fuertes y muy trabajados con sus amigos y amigas. Entonces Laia se va hacia su asiento, identificándose con ella, y se pone a llorar. La terapeuta la abraza y Laia dice, qué bonito esto que ha dicho mi padre. Y la terapeuta acaba con lo que Verne llama una cristalización, sintetizando lo que ha pasado y dice, bueno, supongo que te das cuenta de que tu padre no quiere que te sientas culpable de su intento de suicidio y que no quiere que te sientas que no eres suficiente, porque ya lo eres, y que no confundas lo que viviste con él con las relaciones bonitas y auténticas que tú has ido creando. A la sesión siguiente dice Laia, ya he dejado la losa. Como decía antes, una cosa es el cambio de identidad y otra cosa es que luego hay que ir ajustando las cosas que
no corresponden a este cambio de identidad, como sería en este caso la culpa por el intento de suicidio del padre. Y es lo que yo llamo ir abrochando la personalidad a esta nueva identidad, como se abrocha un abrigo viejo y decir, ay no, hay que ensancharlo por aquí, hay que acortarlo por allá, para que quede bien ajustado a la nueva identidad. Este es el ejemplo que quería. Qué bonito. Bueno, parece que por lo que comentas aquí, Laia está a través de la terapeuta activando este genio interior, que tú utilizas una imagen en el libro cuando conectas a Aladino con la física cuántica, en el título, pues hablas de la metáfora del genio de la lámpara. Y bueno, no sé si quieres explicar un poco pues qué significa frotar la lámpara por parte de Merche, ¿no? Como terapeuta, activar este genio interior de la clienta, en este caso de Laia. Pues yo pienso que cuando puse la metáfora de Aladino es porque partimos, al menos en nuestro modelo, partimos de la confianza en las capacidades del paciente. Y sabemos que dentro tiene un ser poderoso y benévolo como el genio, que surge cuando Aladino frota la lámpara. Aladino frota la lámpara y ahí surge ese genio poderoso y benevolente, la nueva identidad que estaba allí dormida dentro de la lámpara. ¿Y qué significa frotar la lámpara? Bueno, pues que el terapeuta también le toca confiar en su propio genio y frotar. Frotar quiere decir intervenir con una cierta fuerza, pero frotar no es raspar, no es golpear, no es dañar. Y tampoco es acariciar y acoplarse a todo lo que dice la otra persona, sino frotar con una cierta contundencia para hacer que salga el genio. Y cuando yo dije lo de la física cuántica, es porque me sirve mucho la manera de entender la física cuántica de que la energía puede estar en dos tipos de modalidades, o como onda o como partícula, y que a través de diferentes, entre otros un experimento muy conocido que es el de la doble rejilla, el observador puede hacer que esa onda que anda por ahí flotando colapse y se convierta en partícula. Y para mí es como si tanto el terapeuta como el paciente están percibiendo poco a poco unas ondas de una nueva identidad que anda por ahí, que se va haciendo más o menos posible, creíble, y que en un momento dado, también con la observación del terapeuta, colapsa y se convierte en algo observable, en esta nueva identidad. Bueno, en el libro te refieres al cambio y pones muchos ejemplos al cambio en el modelo de psicoterapia integradora humanista y bueno, y vas citando problemas del ciclo del fluir vital. Y aquí una duda sería, ¿esto es aplicable, lo que comentas aquí, solo a este modelo o sería generalizable o aplicable a otros también? Yo he hablado solo de este modelo porque es en el que he podido comprobarlo. Sospecho que es aplicable a la mayoría de los modelos humanistas y no sé si también a otros. Pero yo aquí he querido ceñirme a decir, bueno, yo sé que esto es lo que veo que pasa dentro de nuestro modelo de psicoterapia integradora humanista. Ujú. Bueno, no sé si quieres comentar algo más del libro o damos paso a Ramón para comentar un poco el tema de los modelos humanistas y cómo, bueno, las principales características de la psicoterapia integradora humanista, bueno, se sitúan también en el paradigma existencial. Sí, pues yo creo que Ramón nos hablará de esto, ¿no? Bueno, antes de empezar, tengo la sensación de que hubiese estado bien una parada de 5 minutos con fondo musical suave, pero ahora no tengo aquí el aparato musical porque creo que hubiese sido provechoso después de una hora de exposición. Haremos la fantasía de que lo hemos hecho.
efectivamente, el modelo nuestro que llamamos psicoterapia integradora humanista, que por cierto es el primero surgido en un país de lengua española, porque hasta ahora los modelos humanistas, que son bastantes, porque la psicología humanista apoya el pluralismo en escuelas, el pluralismo, la creatividad de modelos. No tiene preocupación porque haya una psicoterapia humanista ortodoxa y luego aparezcan toda una colección de heterodoxas. No, las psicoterapias humanistas de entrada ya animan a la creatividad de otros nuevos modelos de terapia siempre y cuando reúnan unos requisitos, un denominador común que justifique que se puedan llamar psicoterapias humanistas, pero que luego tengan cada uno su propia aportación original. Pues tengo la satisfacción de haber comprobado, de lo cual no me había dado cuenta hasta hace un año, que nuestro modelo es el primero surgido en un país de lengua española, ya que en Canadá ha surgido Verne, canadiense, análisis transaccional, psicoterapia experiencial de un catedrático de psicoterapia centrada en las emociones de Greenberg, pues, otro canadiense. En Estados Unidos surgió el norteamericano Rogers, terapia centrada en la persona, ¿no? Y la bioenergética, la primera modelo de terapias corporales. En Austria surgió el Focusing de Gendling, el austriaco, ¿no? Y el italiano Assagioli, el creador de la psicoterapia, de la psicosíntesis. Y luego está la biosíntesis del inglés, aunque toda su vida ha estado en Suiza, pues ahora se me ha olvidado el nombre, no, es igual. Bueno, Badella. eso es, que tiene un apellido como si fuese catalán, un apellido parece catalán, pero es un inglés, ¿no? Bueno, fijémonos que han sido ya, y el alemán Pers, en Alemania, ¿no? O sea, hay como 8 países que estaban representados en estos modelos que han sido más difundidos. Hay otros más, modelos humanistas, pero bueno, estos han sido más difundidos y no había salido ninguno ni en Latinoamérica ni en España. Bueno, mira, pues nosotros tenemos la satisfacción de haber contribuido con este nuevo modelo. Efectivamente, es humanista en nuestro modelo porque hemos querido ser muy fieles a las concepciones de los iniciadores del movimiento de la psicología humanista, que ahora ya no hay por qué llamarlo solo movimiento, como hasta ahora siempre lo hemos llamado, que reúne no solo a psicólogos y psiquiatras, sino reúne a pedagogos, educadores, trabajadores sociales, etc., ¿no? Pero ahora no hay por qué llamarlo solo movimiento, ya se puede llamar paradigma. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años era muy escasa la aportación de investigaciones científicas, que es uno de los requisitos, según Kuhn, el creador del concepto de paradigma, Thomas Kuhn, pues uno de los requisitos es que haya habido unas afinidades en los enfoques de investigación científica. Pues esto ya se ha dado, De forma que las investigaciones científicas realizadas por autores de los modelos humanistas no son solo con la metodología convencional, experimental o observacional, sino también con peculiaridades originales. Es un nuevo paradigma de investigación. Entonces, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, un requisito que diferencia este nuevo paradigma de investigación humanista respecto a las metodologías convencionales es que el investigador tiene que haber experimentado en sí mismo lo que él está investigando. O sea, tiene que haber vivido en su experiencia psicológica el efecto terapéutico de lo que está investigando. Y esto no lo pide la investigación convencional, pero en este caso sí. Si no, no puede valer esa investigación. Bueno, pues desde el principio, en la terapia integradora humanista ha querido ser muy fiel al proyecto original, que se puede considerar que la fecha de fundación es o bien 1958, cuando Abraham Maslow y compañeros crean el Journal of Humanistic Psychology,
o bien en 1961, cuando todo un colectivo de psicólogos de distintas sensibilidades y tendencias que estaban defraudados de lo que el trabajo de los conductistas o de los psicoanalistas freudianos, pero ellos procedían, la mayoría procedían o de los conductistas, no, los cognitivos todavía no existían, ¿no? O los conductistas o los psicoanalistas freudianos. Estaban defraudados de estos paradigmas y se conocieron, se reunieron y crearon esta agrupación que luego fue la Association of Humanistic Psychology, que pocos años después de la Journal, ¿no? Y que muy poco tiempo después, la APA, la American Psychological Association, hizo presidente a Maslow. O sea, Maslow, el líder de la psicología humanista, fue antes presidente de la APA, como decimos en castellano, la APA, la APA, ¿no? Antes que ser presidente de la Asociación Psicológica Humanista. O sea, fue muy fácilmente acogida en Estados Unidos la psicología humanista. Bueno, entonces, efectivamente, pues ya desde el primer momento había una serie de peculiaridades, de las que, bueno, si ahora me podéis preguntar lo que sea, ¿no? Sí, bueno, Ramón, como has mencionado a los modelos ya cognitivos y psicoanalíticos, no sé si puedes destacar algún aspecto teórico de lo que sería psicología, psicopatología o psicoterapia, que son diferenciadores de la psicoterapia integradora humanista con estos dos modelos cognitivos y psicoanalíticos. Bueno, pues entre los rasgos diferenciadores de las psicoterapias humanistas y nosotros que hemos querido ser muy fieles a estos, está una colección de diferencias, ¿no? Entre otras, el enfoque holista, o sea, el trabajar sobre todo pensando en no que la personalidad es una yuxtaposición de procesos emocionales, cognitivos, decisorios. No. Es un sistema, la teoría general de los sistemas, es una organización singular y repetible en cada persona, ¿no? Fijarse en lo singular e irrepetible de cada persona y no solo en que entra en la clasificación de tal o cual tipo de trastorno del FMPA, no, pues también no tenemos inconveniente en hacer diagnósticos con clasificaciones de moda en la psicología y la psiquiatría para poder comunicarnos con psicólogos y psiquiatras de otras corrientes. Pero preferimos un tipo de comprensión de la persona, de psicodiagnóstico, mucho más singular y repetible, que no tiene por qué acoplarse a tal lista de trastornos, ¿no? Entonces, esto es una de las peculiaridades que ha hecho que se investigue sobre todo más en un plan más ideográfico y no nomotético. O sea, y no hay que olvidar que el inventor de la rama científica psicología de la personalidad fue una humanista, fue Alport. Eso se lo callan las universidades. Las universidades nunca dicen que Alport, que ahí se lo citan porque no se puede omitir citar a Alport en una asignatura de teorías de la personalidad, inventó la asignatura de teorías de la personalidad. Fue el primer psicólogo que impartió la docencia de teorías de la personalidad. Porque la personalidad es un concepto holista, no es solo una colección de procesos juntados, forman un conjunto organizado, ¿no? Y esto es una de las peculiaridades en las que se diferencia respecto a los conductistas y respecto a los psicoanalistas freudianos, ¿no? Por otra parte, otra característica es el reconocimiento de la capacidad de libertad. Será escasa o si hay patología será muy limitada, pero todo individuo humano tiene capacidad de acciones, de decisiones libres,
y puede acrecentar esa capacidad precisamente a través de la psicoterapia. Uno de los fines de la psicoterapia es precisamente acrecentar la capacidad de tomar decisiones libres en su vida. En general, los conductistas ponían demasiado relieve a que toda la conducta depende del condicionamiento clásico o condicionamiento operante, que son los dos condicionamientos que se diversificaban los conductistas, y Freud condicionaba mucho, no aparecía la libertad, ¿no? De hecho, desechó el concepto de voluntad Freud. En cierta forma hizo una aportación positiva porque desechó el concepto victoriano de voluntad, o del esfuerzo de voluntad, etcétera, que no es lo más interesante de la voluntad. Pero a partir del rechazo que el psicoanálisis de Freud omitió hablar de voluntad, durante años en la psicología no se ha tocado el tema de la voluntad, de forma que hay tratados de psicología general muy importantes y valiosos que no dedican ni una página a la voluntad, hasta que William James, el filósofo y primer científico, al cual nosotros sentimos especial simpatía, volvió a recuperar el concepto de voluntad como algo que tiene que estar siempre presente en un tratado de psicología general, entre otras cosas, entre otros potenciales humanos, ¿no? Entonces, hay bastantes psicólogos humanistas que han recuperado. Y así también la importancia de los tiempos de trabajo experiencial en la sesión terapéutica. O sea, es otra diferencia, ¿no? Más que el tiempo que el paciente informa al terapeuta y escucha al terapeuta los consejos que le da, esto también. Pero en momentos cumbres de la sesión terapéutica casi siempre coinciden mientras se está realizando un trabajo experiencial en que no se cuenta lo que pasó a los 10 años, sino se revive, se reexperimenta con la fantasía, cambiando de posición, relajación previa, bajar la luz, etc. Se reviven las escenas que se han padecido en el pasado y que están repercutiendo, causando trastornos. Es más importante los momentos en que se reviven experiencialmente estas experiencias que cuando se informa sobre ellas. Y también se puede hablar, informar, ¿no? Pero es más importante el otro. Este predominio de valorar los momentos experienciales es también típico de mayoría de los modelos terapéuticos humanistas. Y así podría alargarme mucho. Bueno, por último decir que lo prioritario para la eficacia de la terapia es el vínculo, el buen vínculo entre paciente y terapeuta. Rogers fue uno de los primeros en que subrayó la importancia de eso. Rogers lo subrayó en tal grado que ni siquiera practicó otras técnicas, que eso ya en eso nos diferenciamos la mayoría de los modelos humanistas. Practicamos técnicas muchas y variadas, pero Rogers, en un caso especial, que con solo vivir profundamente el vínculo, ya su eficacia terapéutica. A nosotros nos parece que viviendo las actitudes que recomendaba Rogers y otras más que recomendaban otros psicólogos humanistas, esto es lo principal. Pero aunque sea lo principal, no es lo exclusivo. Y curiosamente, esta corriente, la humanista, que ha puesto como prioritario las actitudes en la relación terapéutica, resulta que es la que ha hecho más creatividad de técnicas verbales, técnicas con imágenes y fantasía, técnicas psicocorporales y muchísimas más técnicas de las que han hecho, por ejemplo, los conductistas, los cognitivos y los psicoanalistas. Muchísimas más técnicas. Pero cuidado, estos mismos humanistas que dicen esto, recuerda, pero lo principal no son las técnicas, lo principal es el vínculo terapéutico. En relación a este tema del vínculo, mucha gente hoy en día habla también de la madurez o la inmadurez emocional, y desde este modelo, que eres co-creador de psicoterapia integradora humanista, ¿qué diferencia habría entre una persona que es madura
o inmadura emocionalmente? Bueno, pues esto nosotros no solo damos una especial importancia a los problemas emocionales, Eh, así como los cognitivos casi solo se reducen a los problemas cognitivos. Nosotros también damos importancia a los problemas cognitivos, pero más a los emocionales. Pero no solo a los emocionales y cognitivos. En el mundo de la psiquiatría parece que solo se ocupa de trastornos emocionales o cognitivos. No, no. Nosotros tenemos toda una serie, un ciclo del fluir vital que empezando por las sensaciones, luego vienen las emociones, cognitivos, la toma de decisiones, la energía para pasar a la acción. Hay patologías en la fase sensorial, hay patologías en la fase de la decisión, hay patologías en la fase de la energetización para la acción. Es lo que tienen aquí a la vista, es el ciclo nosotros tenemos clasificado. Bueno, pues como en cualquiera de estas fases, y ahora la afectiva, que es la que me has preguntado, la de las emociones, puede haber el obstáculo de tres tipos de problemas que llamamos bloqueos, distorsiones o dispersión de la energía, que obstaculiza que el proceso siga, continúe de una manera sana, y pase a la decisión, a la ejecución de la acción, al encuentro, a la relajación. Pues estos obstáculos se llaman bloqueos, lo que sugiere la palabra, es un bloqueo de la energía que transita por allí, la distorsión o la dispersión. De cada una de estas fases puede haber una colección de estos problemas. Y, por ejemplo, nosotros en la fase emocional tenemos el bloqueo de las llamadas emociones prohibidas, que esto en análisis transaccional también es muy importante, ¿no? Pues, o tenemos la dispersión de contradicción entre emociones, o sea, y luego una serie de distorsiones. Cuando una persona, tenemos unos 8 o 10 problemas en la fase emocional como en las otras fases. Cuando una persona no ha superado o no tiene ninguno de estos posibles bloqueos, distorsiones o dispersión de la energía en la fase esta emocional, esa es una persona madura, una persona muy sana. Si tiene alguno de estos problemas, pues ya empieza a ser menos madura, menos sana. O sea que el objetivo es lograr que la persona no tenga ninguno de los 102, tenemos una clasificación de 102, a lo largo de las 13 fases del ciclo vital hemos identificado 102 problemas concretos que son o bloqueos o distorsiones o dispersiones. Bueno, pues el objetivo supremo es no tener ninguno, bueno, algunos se tienen siempre, ¿no? Pero lograr los mínimos posibles de bloqueos o distorsiones y dispersiones de la energía en el fluir vital de nuestra conducta, ¿no? Gracias por la aclaración, Ramón. En el modelo de psicoterapia integradora humanista vemos muchos procedimientos de intervención que podemos aplicar en estos problemas del ciclo del fluir vital, pero ¿de qué otros modelos terapéuticos humanistas se integra o recoge la psicoterapia integradora humanista a nivel teórico? Precisamente la palabra integradora, aquí en nuestro caso se refiere a que integramos teorías o técnicas procedentes de otros modelos terapéuticos. Porque se ha usado más la palabra integradora en el sentido de que la terapia integra la personalidad, o sea, ayuda a que haya una armonía entre los procesos sensoriales, emocionales, afectivos. Pero eso da por supuesto, si una terapia tiene que contribuir a esta integración de la personalidad de un individuo. Pero el uso de la palabra integradora en nuestro caso no se refiere a esto, que eso lo damos por supuesto, se refiere a que integramos en nuestro modelo teorías de la terapia, de la personalidad, de las emociones, de la relación terapéutica efectiva, la meta de la terapia, son teorías, metas, y técnicas verbales, imaginarias y psicocorporales, ¿no? Esta
muchas que proceden de otras escuelas mayoritariamente humanistas, o también de cognitivas y, en fin, psicoanálisis, etc. Neopsicoanálisis, de escuela Fromm, Karen Horn, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues esto al principio fue mal visto. Esto lo hicieron por primera vez los humanistas. Por ejemplo, del análisis transaccional, no Verne concretamente, pero los de escuela, sus primeros discípulos, los Goulding, integraron cosas sacadas de la terapia Gestalt o de las técnicas con imágenes y fantasía o de la bioenergética y combinaron, ¿no? Desde muy pronto las escuelas humanistas no tuvieron inconveniente en no ser autosuficientes, en aceptar, recoger aportaciones técnicas y teóricas procedentes de fuera de su modelo. Y eso ya ahora lo hacen fuera de la humanista, ha sido aceptado. Es una de las cosas en que ha influido. Ahora hay conductual cognitivos que integran técnicas que no son de origen conductual cognitivo. O sea, ahora ya hay en esta. Entonces, bueno, pues las que se han valorado más son concretamente, por ejemplo, del análisis transaccional, de la terapia Gestalt, del focusing de Gendling, o sea, hay una serie de la psicoterapia existencial, de las psicoterapias corporales, de las psicoterapias de Fromm, Eric Fromm, neopsicoanalista, en fin, Adler, Rank, ¿no? O sea, de todos estos señores hemos recogido teorías que aceptamos, que nos identificamos con ellas. Teorías sobre la psicoterapia, sobre la meta de la psicoterapia, etc., ¿no? Sobre la personalidad, y también técnicas que yo clasifico en técnicas verbales, técnicas imaginarias y técnicas psicocorporales, ¿no? Y no tenemos ningún inconveniente siempre y cuando la integración de esas técnicas no impliquen unas teorías contradictorias con las que están presentes en nuestro modelo. O sea, tiene que haber un criterio, no es así mezclar todo alegremente sin ningún criterio. No, no, hay cosas que no se pueden combinar porque implican la práctica sola de esa técnica una teoría que es para nosotros incompatible con las de nuestro modelo terapéutico. Pero eso sí, gran variedad. Y por eso nosotros usamos de unos 30 modelos diferentes, recogemos técnicas. Ya, con teorías incluidas y tal, y serias, ya son de una docena o así de modelos, ¿no? Y entre estos, ya he dicho los que destacamos, ¿no? Que terapia Gestalt, análisis transaccional, focusing de Gendling, biosíntesis, psicosíntesis de Assagioli, todas estas son las que hemos aprovechado más. Pero luego tenemos algo nuestro, algo original. El haber identificado 102 problemas y de las 3 fases del ciclo de experiencia, esto es nuestro, es nuestra aportación. Y hay otras cosas. El haberse ocupado de las metateorías implicadas y del trasfondo filosófico del modelo, eso también es una cosa propia de nuestro modelo. Y así hay alguna otra, ¿no? Y Ramón, has hablado de la meta de la psicoterapia. No sé si podrías decirnos alguna meta o aspiración importante de la psicoterapia integradora humanista en el contexto o como la mayoría ya de modelos existenciales humanistas. No te he oído bien. Sí, la relación entre la meta o aspiración de la psicoterapia integradora humanista como la mayoría ya de modelos existenciales humanistas. Y esta relación como un terapeuta de psicoterapia integradora humanista, tengo entendido que también tenemos que considerarnos implicados en una terapia existencial, ¿no? Si podrías explicar Bueno, sí, esta relación. hay solo una parte de los modelos psicológicos humanistas pueden llamarse existencial humanistas. Que nosotros preferimos esta denominación.
sentirnos vinculados a la psicología existencial humanista. Y luego hay la que es psicología humanista y no existencial, digamos, ¿no? No, ¿por qué? Porque queremos integrar en nosotros conceptos típicamente propios de la llamada psicoterapia existencial, ¿eh? De Víctor Frank, de Roy May y otros más diferentes, ¿no? Que estos creadores de la psicología existencial no crearon técnicas, ¿eh? Pero hay un tipo de estilo de trabajo que compartimos mucho, ¿no? Entre ellos, diferenciar, por ejemplo, el que nos ocupemos del proyecto vital en la vida y del peligro de no tener un proyecto vital sano, sustitución del insano guión de la vida. Esto es un tema existencial, ¿eh? Y el vacío existencial, como decía Víctor Frank, puede ocurrir cuando no se tiene resuelto el tema del proyecto vital sano, ¿eh? Que puede variar, que podemos modificar con las experiencias de la vida, etcétera, ¿no? Asimismo, pues el tema del sentido de la vida, esta cuestión, planteársela, ocuparse de ella como causa posible de trastornos patológicos, si no, bueno, pues eso también es un interés de una psicoterapia existencial. Pero también el hecho de, por ejemplo, el diferenciar entre ansiedad neurótica y ansiedad existencial. Entonces, la mayoría, no todos, porque también entre nosotros hay diferencias dentro de la terapia humanista, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los que estamos en la terapia humanista reconocemos, diferenciamos esta angustia. Por lo tanto, a la angustia existencial no es insana, es sana. Es bueno tener angustia existencial, digamos, ¿no? Dentro de, no toda la vida angustiado, ¿no? Pero, hay temas profundos en la vida sobre el tema de la libertad, sobre el tema de la muerte, sobre el tema de la soledad, en fin, cuando una persona está en una situación muy sola, que producen ansiedad. A estas sensaciones de ansiedad que se producen a veces a partir de cuestiones relacionadas con la soledad o con el sentido de la vida o con la muerte o con... no hay que llamarla patología, no hay que rápidamente tomar unas píldoras para no tener ansiedad, ¿no? En tiempos de Hitler, Erich Fromm dijo que era más sano sentir ansiedad viviendo en la Alemania nazi, que está todo relajado y tan tranquilo. Si le hacían un test a un grupo de personas sobre estabilidad emocional y salían personas muy estables, salían muy tranquilas y salían algunos inquietos que no pueden dormir bien, que está más sano porque en una sociedad como era la sociedad nazi con Hitler, pues era señal de salud tener ansiedad, porque era una ansiedad existencial, o sea, no era una ansiedad neurótica. Por lo tanto, no ir corriendo a tomar las píldoras para no tener. No, porque entonces nos atontamos. La píldora nos evita sentir esa sana experiencia de ansiedad que nos hace estar en la realidad profunda en un momento duro de la vida, reconociendo las cosas como son, ¿no? Entonces, esta diferenciación también es típica de la psicoterapia existencial. Y así hay algunos temas más que diferencia, que si se ocupa el modelo terapéutico de estos temas, ya es no solo humanista, sino que es existencial humanista. Muchas gracias por aclararlo, Ramón. Ahora, por una cuestión de tiempo, no sé si quieres añadir algo más o dejamos un espacio a ver si hay preguntas del público y alguien se anima de los que está escuchando a plantear algunas dudas. Teo, que está por aquí, nos puede ayudar si hay dudas. Si no, continuamos. Por el momento no hemos recibido ninguna. Si alguien se anima y quiere añadir por aquí, por el chat, alguna pregunta.
Aprovecho para recordar a los asistentes y a las asistentes que para participar en el turno de preguntas tendrán que dirigirse específicamente al Departamento de Formación del COP. Entonces recibiremos las preguntas escritas y las leeremos en voz alta. Gracias. Si te parece, Teo, también puedo continuar con Ana y Ramón y si hay alguna pregunta nos avisas. Perfecto, de momento no nos ha llegado ninguna. En cuanto nos llegue yo os aviso. Muy bien, pues no sé, Ana, si quieres continuar, tenía alguna duda en relación a los casos que comentas que estudias en el libro y todos los ejemplos que nos muestras en él. Si en todos estos casos que has estudiado, que nos comentabas antes, aparece una nueva identidad, siempre. Vamos a ver, en algún caso había ya algo así como una previa identidad perdida. Estoy pensando en uno de los casos que se trata de una mujer joven que de pequeña había tenido una infancia muy feliz, con unos vínculos sanos, una convicción de su valor, una visión positiva de la vida y de los demás. Digamos que había tenido una infancia muy sana y la identidad construida era muy sana. Pero ¿qué ocurre cuando crece? Mientras ella está pensando, yo soy valiosa, de los demás puedes esperar que me valoren y que yo les valore a ellos, pues se encuentra con un socio que la estafa, un marido que le es infiel, unos amigos que le fallan. Todo esto, todo esto le hace entrar en una crisis y aquella identidad sana de yo soy valiosa y los demás también desaparece. No quiere decir que no existiera, sino que desaparece porque era también una visión excesivamente idealizada de la vida. Entonces, en la terapia lo que ocurre es que se recupera en parte aquella identidad inicial, pero ahora no en versión infantil, sino en versión adulta. Es decir, una identidad que es mucho más flexible, que abarca también la inclusión de las dificultades de la vida, que le permite cómo sentirse valiosa y valiosos los demás, pero no por eso niega las limitaciones propias y ajenas. Entonces es como una especie de recuperación de una identidad antigua. Luego hay otro de los casos en que aparece una persona en que están como conviviendo en lucha dos identidades. Y en la terapia lo que se va a hacer es armonizarlas y dar preponderancia, por decirlo así, a una de ellas, pero sin dejar la otra. Pero siempre lo que surge es algo nuevo, es algo diferente de lo que había. Ujú, interesante. Has comentado el tema de la crisis, bueno, un poco del tema de la identidad también. En la sociedad moderna actual hay gente que se siente que está muy perdida. A veces se da estos problemas de crisis de identidad y no sé qué opinas, ¿no? Si a veces se puede dar una disociación entre esta parte más profunda y el mundo moderno más superficial en el que nos toca a veces vivir, participar y cómo puede de nuevo una terapeuta o un terapeuta a reconstruir este puente, ¿no? Con esa parte más profunda en un mundo donde hay otros valores, ¿no? Claro, decía que la identidad se construye a través de la interacción, pero nos encontramos en una cultura en que puede haber mucha información, veraz o falsa, que además no podemos distinguir, pero poca interacción. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos
ya nos lo explicó la escuela de Palo Alto, que la comunicación es circular. Es decir, yo estoy hablando y a la vez tú estás escuchando y yo recibo tus gestos, y aquí hay un dar y recibir, la influencia mutua de unos en otros. ¿Qué ocurre con una sociedad en la que cada vez nos alejamos más de la realidad primaria, por decirlo así, de la realidad material, y nos vamos a unas realidades más abstractas? Pongo un ejemplo. Yo a veces voy andando por la acera y me encuentro con alguien que viene con su teléfono móvil y hace así para esquivarme. Hubo un tiempo que yo necesité usar un andador. No me daba tiempo a esquivarle, de tal manera que me puse una bocina para que cuando se me acercaba que se diera cuenta y pudiera esquivarme, ¿no? ¿Qué pasa? Está mirando ese teléfono, pero no me ve a mí. No está comunicándose conmigo, esa comunicación tan sencilla que es comunicarme con una mirada con alguien que pasa por la calle. Luego, muy bien, voy mirando así, paso por delante de varias tiendas y luego me voy a buscar en Amazon lo que estaba en ese escaparate de esa tienda, porque no lo he visto. Es decir, es como una especie de relación con objetual y muy poco interactiva. Yo recuerdo hace ya bastantes años una profesora universitaria que había hecho una investigación y decía: la conversación se está perdiendo, está muriendo la conversación. Bueno, una cosa son los chats, que son frases breves a través de un objeto no directamente con la persona, sino un objeto que media en esa relación, y el contacto directo se pierde bastante. ¿Qué pasa? Pues que todo eso da lugar a una construcción de la identidad muy precaria, muy pendiente justamente de lo que decía antes, de lo de fuera, muy superficial. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que para que el terapeuta ayude a esta persona, ya de entrada le va a ayudar por el hecho de tener una relación con él. Se va a encontrar con alguien que le va a estar escuchando, mirando, respondiendo. Él también está viendo al terapeuta y viendo las reacciones del terapeuta. Eso ya de por sí es enriquecedor. Pero es que también el terapeuta le va a ayudar a que mire hacia adentro, lo que decía antes, que mire hacia adentro. Y ese yo que se está construyendo en la superficie, ¿qué ocurre cuando miro hacia adentro? Y eso también implica conectar con el silencio y darse tiempo. Es decir, muchas veces la precariedad de la identidad es porque no nos paramos, no nos damos un tiempo para hacernos preguntas acerca de nosotros. Y entonces está todo en la superficie atendiendo las demandas de este ritmo frenético en que frecuentemente nos encontramos metidos. Entonces toda esa parte de parón, silencio, mira para adentro, eso va a ayudar a la persona a empezar a construir una identidad con esa ayuda del terapeuta, en el cual los dos van a ser co-creadores de esa identidad. Muchas gracias, Si Ana. queréis, Charan, disculpa, tenemos un par de intervenciones a través del chat. La primera dice: ¿hay alguna correlación significativa entre algún punto concreto del ciclo vital de las 3 fases con el cambio de identidad que comentas? Gracias. Con lo de las 3 fases, no sé muy bien a qué se refiere. Bueno, en todo caso voy a responder. En lo que yo he estado viendo, claro, a lo que vamos es a una concepción más global. El cambio es más global. Cambios hay a lo largo de todo el ciclo. Y esos cambios pueden ser más o menos profundos, es decir, apuntar más al cambio de identidad, dependiendo de cuáles son los mayores obstáculos de esta persona para conectar consigo misma y librarse de las ataduras. Yo tengo en el libro, pongo una metáfora, no sé si habéis
leído el libro de Gulliver en el País de los Enanos. Pues Gulliver, después de naufragar, se encuentra en el suelo inmovilizado, se ha quedado muy dormido profundamente y cuando se despierta no se puede mover. Y entonces empieza a mirar y ve que tiene miles de hilos atándole al suelo, miles de hilos. Y también los pelos están atados al suelo y todo. Y entonces, para poder moverse, tiene que ir quitando cada uno de esos hilos. En terapia, se trata de ir quitando cada uno de esos hilos, que puede ser de cualquiera de las fases del ciclo del fluir vital, pero hay un momento en que Gulliver ya se ha quitado unos cuantos y ya puede hacer fuerza y ¡chas!, quitarse el resto. Y entonces ese es el momento de decir, vale, ahora ya me he liberado de todas estas ataduras y ya tengo fuerza para moverme y moverme hacia una identidad más sana, más funcional. Y en ese punto creo que es en cualquiera de las fases del ciclo, porque para cada persona la traba importante puede estar en uno cualquiera de esos lugares. Muchas gracias, Ana. Si os parece bien, os leo la siguiente intervención, que dice: Ana ha hablado del caso de Laia, en el cual señala un apego más evitativo y una identidad volcada hacia afuera, hacia los otros. Por otro lado, ha mencionado cómo el ego, lo ególatra, está presente en la patología. ¿Cómo está presente el ego en un sentido negativo en un caso como el de Laia? Gracias. En un caso como el de Laia, el ego está desaforadamente implicado en obtener la aprobación de los otros y en escapar de los conflictos. Digamos que aquí la parte ególatra es: yo estoy haciendo una vida en la cual es más importante escapar de los conflictos que tener una relación auténtica. ¿Por qué? No tengo una relación auténtica con mi padre ni con mi madre, no me atrevo a irme, aunque quisiera irme. Entonces ahí la egolatría está puesta al servicio de no quiero tener problemas. La manera de no tener problemas es complacerles. Y ahí sería la parte del ego insano, ¿eh? En no tener esa autenticidad en los vínculos con ellos. Por doloroso que sea, tener esa autenticidad. Muchas gracias por tus respuestas. Por el momento no nos han llegado más consultas a través del chat. No sé si damos paso mientras tanto a Ramón, si quiere añadir algo con los modelos que comentábamos antes. Si en psicoterapia integradora humanista hay modelos de los que solo se recogen e integran técnicas de intervención. Bueno, antes me he referido a la integración de teorías, de la psicoterapia, de la relación terapéutica, de la personalidad, de las emociones, que hemos integrado de otros modelos, ¿no? Pero también he dicho de pasada que en cuanto a técnicas secas, ¿no?, lo hacemos ya de muchos más modelos, ¿no? Entonces la lista es larga, o sea, la lista de... Ana, tú te acordarás ahora, ¿quieres responderlo tú? ¿El qué? Que diga qué. Modelos de los que solo integramos técnicas. Bueno, por ejemplo, de la PNL solo integramos técnicas. De algún otro modelo, como puede ser MDR, podemos integrar técnicas. Podemos integrar técnicas corporales de bioenergética, por ejemplo, y sin embargo, hay cosas que no integramos desde la teoría, ¿no? Porque son teorías que no acaban de encajarnos, pero sí que la técnica aislada, metida dentro del contexto de las terapias humanistas, las podemos integrar bien. Eso también Sobre todo, en esos modelos, a veces es
Modelos en los que hay poca teoría desarrollada, aunque pueda haber más teoría más desarrollada más adelante, ¿eh? O sea, modelos, por ejemplo, el focusing empezó como una metodología concreta que procede de Rogers. Gendry elabora la metodología del focusing desde Gendry. Y al principio era solo esa metodología, más luego toda la parte rogeriana de relación terapéutica y demás. Y luego ha ido elaborando más teoría, sobre todo teoría filosófica de la experiencia. Y entonces eso hemos podido ir acogiéndolo conforme se iba desarrollando. Luego hay otras que es que simplemente no nos encaja la parte de relación terapéutica que plantean y eso para nosotros es muy relevante. Entonces podemos utilizar alguna técnica en un momento dado como una técnica, ya digo, dentro de un contexto de relación humanista, pero no la teoría de la relación terapéutica que hay detrás. Y también, por supuesto, tomamos cosas de modelos cognitivo-conductuales. Eso, hay muchas cosas que podemos utilizar. Podemos utilizar la técnica de los pensamientos deformados, podemos utilizar técnicas de desensibilización, es decir, un montón de técnicas que son perfectamente compatibles con lo que estamos trabajando. El ensueño dirigido de visual, por ejemplo, y dentro de este tipo de modelos que llamo onirodterapias, o sea que están trabajando muy con las imágenes y fantasía, pues hay varios en que tienen más peso los presupuestos psicoanalíticos que se distancian un poco de los nuestros, pero bueno, hay una serie de modelos con imágenes de los que a veces podemos aprovechar las técnicas concretas, el tipo de imágenes que proponen realizar, ¿no? Porque una cosa que no ha salido, digamos, ya saliendo fuera de las técnicas, es la meta de las terapias humanistas. En buena parte, casi todas, se podía resumir en que desde luego nuestro modelo de terapia integradora humanista, pero luego muchos otros, aunque no usen estas palabras, tienen como meta lograr una personalidad creadora, como dijo Jan Maslow, que dijo, en cierta forma, considero equivalente el logro de la autorrealización a ser una personalidad creadora. Entonces ya, según el modelo, depende, ¿no? Para el análisis transaccional, pues es la superación del guión de la vida, inconscientemente vivido, rígido, etcétera, pues superar esto es ya permitir la creatividad, porque esto es un obstáculo importante de la creatividad. En la terapia Gestalt es la capacidad del contacto pleno con la realidad presente, porque muchas veces las patologías están infiltrándose experiencias antiguas y distorsionando lo que hoy percibimos, lo que hoy vemos, lo que hoy vamos a hacer. Entonces, el lograr estar en la realidad presente con plenitud, pues eso también facilita que se produzca la personalidad creadora. Si no, es una personalidad que está supeditada a una serie de influjos inconscientes de hechos del pasado. Y así, digamos, la capacidad para la aceptación del sí mismo genuino de Rogers, pues eso también es equivalente a facilitar la personalidad creadora, ¿no? O sea que cada una con su modelo y con su método, pero si nos fijamos en las finalidades o metas de los modelos terapéuticos humanistas, en el fondo vemos que detrás de esto hay quitar los obstáculos que impiden lograr una personalidad creadora en el paciente al cual estamos atendiendo. Muchas gracias. Nos llega una pregunta a través del correo, que os la leo a continuación. ¿Qué opinión os merece las nuevas terapias de la neurociencia que apuestan por entrenar al cerebro con frecuencias generando nuevas conexiones neuronales y cambiando la percepción de uno mismo?
Parece que las narrativas de los neurocientíficos están cada día más en boga. Gracias. Vamos a ver, yo pienso que seguramente son cosas que van a ayudar, pero lo básico de la relación terapéutica dudo que pueda superarse. Es decir, lo que son técnicas, depende en qué contexto estén situadas, van a ser eficaces o no. Puede que sirvan para enriquecer a la persona, puede que disminuyan síntomas, pero el cambio profundo, como apunta la APA ya, los estudios que las conclusiones de los estudios de Norcross que le había encargado la APA, la principal herramienta, la principal intervención, la principal técnica de eficacia terapéutica es la alianza, el vínculo con el terapeuta. Y en el caso del grupo, la cohesión grupal. Entonces, estas técnicas y cualquier otra situadas dentro de un buen vínculo terapéutico seguramente van a ser muy útiles. Pero lo básico es esa parte de relación humana, porque si no, parece que lo que decía antes, ¿no? Como irnos deshumanizando sin algo que acoja eso, que interprete eso, que guíe la conducción de ese proceso y de esa aplicación, y que pueda recoger la reacción de la persona después y durante, por supuesto, la aplicación de este tipo de técnicas, que seguramente pueden ser estupendas, pero no por sí solas, sino que tienen que estar acompañadas de un entorno humano, humanizado y humanizador. Muchas gracias. Por el momento no nos han llegado más consultas. No sé si, Ana, quieres que añadamos un poco esta idea del yo profundo y sabio que ha salido ya en lo que nos has ido exponiendo. Dentro del modelo de psicoterapia humanista, ¿por qué es tan importante encontrar este sabio interior, ¿no? Que le aparece a Laia también en el caso que presentaste? Bueno, yo pienso que el conectar con nuestro yo profundo es importante, por un lado, para construirnos desde algo con raíces, no desde algo superficial, para crear algo estable, algo que pueda permanecer en el tiempo. Antes hablaba de los valores. Los valores, cuando una persona se ha adherido a unos valores, eso unifica la meta. El ser humano no está construido solo como reacción y como superación de cosas del pasado, sino como anhelos del futuro. Y estos anhelos del futuro unifican también eso. Y esos anhelos también tienen que ver con el sabio interior que le está diciendo qué es lo importante para conseguir en la vida, qué metas le puede proponer que sean para una vida llena de significado. Pero es que además el sabio interior es un lugar al que recurrir. Me da igual que se llame sabio interior o de cualquier otra manera y cualquier otra imagen, ¿eh? Pero es algo a lo que recurrir delante de un contexto cambiante. Cuando decía el caso de esa chica que se había encontrado con una vida que le desconfirmaba todo lo que ella pensaba, claro, tenía una concepción de la vida, yo diría que muy rígida, muy idealizada y rígida. Si contactamos con ese yo profundo, ese sabio interior, permite acoger lo nuevo que va viniendo desde la sabiduría, desde esa sabiduría que todos tenemos. Y entonces es como decir, no importa lo que venga, voy a ver cómo lo afronto en la mejor manera posible desde mi sabiduría y desde mis aspiraciones. Y por eso es importante el poder estar en contacto con la sabiduría interior profunda, me da igual con la imagen que queramos ponerle. Como viendo un poco el tiempo, Ana, yo estaba y Ramón viendo que nos acercábamos al final. No sé si vosotros queréis añadir algo o si Ana, como hemos presentado también tu libro, te apetece dar algún tipo de cierre al evento. A mí me ha acordado incluso del cuento que también citas en el libro, cuando comentaste lo de Gulliver, que dice que hay como un camello que tiene unas cuerdas que hay que Sí. atarlo y entonces
No sé si hay algo que tú quieras comentar, o tú o Ramón, para dar cierre al evento, o qué os gustaría a vosotros que se lleven. Bueno, yo sí voy a comentar lo del camello, porque creo que tiene mucho que ver con todo lo que digo del proceso terapéutico. Es un cuento en el que habla de un mercader que va con una recua de camellos por el desierto y llega al oasis. Y llega al oasis para pasar la noche y se pone a atar los camellos para que no se escapen durante la noche y se encuentra que no tiene cuerda para atar a uno. Ha podido atar a todos los demás, pero ese no puede atarlo. Y entonces le va a otro mercader que está en el oasis y dice, oye, ¿podrías dejarme una cuerda? Y dice, mira, no me sobra cuerda, pero mira, como los camellos son tontos, tú vete a ese que no tienes cuerda, haces como que le atas y verás cómo se queda ahí. Efectivamente, va el mercader, rodea el cuello del camello aparentemente con una cuerda inexistente y el camello se queda allí. A la mañana siguiente, cuando se va a poner en marcha toda la recua de camellos, él va desatando uno tras otro y se ponen en marcha, pero ese camello se queda allí parado y no se levanta y le pregunta al otro mercader, ¿y qué le pasa? ¿Qué hago? Y dice, es que no le has desatado. Entonces va él al camello, hace como que le desata y el camello se pone en pie y marcha. Bueno, en la terapia a veces es desatar esas cuerdas ilusorias que atan a la persona y no le permiten andar. Entonces, muchas veces esas cuerdas están hechas de miedos, están hechas de fantasías, están hechas de falta de valentía, y ahí el terapeuta va a ayudar a cada persona a ver cuál es su cuerda imaginaria y cómo desatarla para que se pueda poner en marcha y tener una vida plena hasta donde se puede tener, porque siempre tenemos limitaciones, pero dentro de la mejor manera de vivir posible. Como decía Ramón antes del guión de la vida, bueno, pues desatar las principales cuerdas que nos impiden vivir con nuestras capacidades. Por ejemplo, en el caso que puse antes de esta chica, la cuerda que le impedía mostrar la alegría, la cuerda de la culpa que le impedía respirar sintiéndose bien consigo misma, ¿eh? La cuerda del miedo a qué va a pasar si soy yo misma. Todo eso son cuerdas ilusorias que la terapeuta, en este caso Mercedes Morales, ha contribuido a desatar. Y así sería el caso de diferentes tipos de frenos, que son frenos fantasmagóricos y que necesitan de la ayuda del terapeuta para que los identifique y los pueda eliminar. Bueno, igual yo sí que quiero, este poquito rato que me queda, como decir que antes hablabas del genio y yo hablaba también del genio del terapeuta. Yo pienso que el genio del terapeuta es muy importante que una el conocimiento y la intuición. El conocimiento quiere decir que tenga una formación estructurada, que tenga una base teórica buena, que sepa todo eso, que lo haya integrado y luego cuando está en la sesión se olvida de todo eso. En el siguiente sentido, yo recuerdo una vez a David Boadella que decía, una persona cuando quiere ir a otra ciudad mira el mapa antes de subirse al coche, pero mientras va por la carretera, va mirando la carretera, no va mirando el mapa. Cuando el terapeuta va a la sala de terapia, lleva un bagaje consistente de su teoría, sus conocimientos, su formación. Pero cuando llega a la sala, tiene que estar plenamente entregado a mirar, a estar, a tener el foco puesto en la persona que tiene delante. Y todo eso que está dentro de él,
todo ese bagaje, ya irá saliendo en el momento determinado guiándole hacia dónde tiene que ir, porque en realidad el paciente nos guía. Notamos que está reclamando esto, si es que está reclamando que le diga esto, si es que está reclamando que le proponga esto otro. Y esa parte es la parte de la intuición. Verne, en los estudios que tiene sobre la intuición, dice una cosa que me parece muy graciosa, que él empezó los estudios sobre la intuición cuando era psiquiatra del ejército en la Segunda Guerra Mundial, que tenía que tenía que tomar la decisión en 1 minuto, que era el tiempo que le daban por cada aspirante a soldado, como psiquiatra, de si esa persona era apta o no apta para ir al ejército. Entonces él se aburría mucho y dice, bueno, yo tengo que hacer algo para distraerme porque esto es un rollazo, ¿no? Y tenía 1 minuto por persona y decidió, vale, yo tengo la ficha de la persona así puesta, que me trae, yo le doy la vuelta, no la miro y voy a adivinar si esta persona es una persona que trabaja en el campo, que trabaja en la industria o que trabaja en servicios. Y resulta que se encontró que adivinaba mucho. Dice, va, ¿cómo he adivinado? A ver, los que trabajan en el campo miran más a lo lejos. Los que trabajan en la industria miran como más concreto. Los que trabajan... Bueno, él se hizo su composición. Dice, uy, ahora con todo esto que estoy descubriendo, voy a adivinar mucho más. Sorpresa. Tenía reunidos un montón de datos y empezó a adivinar menos. Dice, pero si es que es tan complejo el rostro humano, el gesto, que no lo podemos como hacer una lista de cosas a tener en cuenta, sino que es la propia intuición que sabe cómo sintetizar toda esa cantidad enorme de información que nos llega, sintetizarla y unificarla. Y entonces ahí es también donde digo, bueno, y en la terapia está la parte de conocimientos, de formación y la intuición. Y como que estas dos cosas son aspectos del genio del terapeuta. Ujú. Bueno, yo me voy inspirado un poco para querer ubicarme más en el genio y menos en el camello, Ana, y dar las gracias también a los dos, a Ramón y a ti, por permitirme participar. Y bueno, a toda la gente que nos ha escuchado también por estar ahí, su atención y su interés. Y si no añadís vosotros nada, pues entiendo que hasta aquí hemos llegado. No sé cómo lo veis. Pues Sí, sí, Ana, disculpa, claro, adelante. no, que por mi parte solo me queda agradecer la paciencia de estar todo este rato aquí, que ha sido mucho rato seguido, y pues agradecer esta presencia y desearles buenas noches y muchos éxitos terapéuticos y personales. Muchísimas gracias también de parte del colegio a Ramón, Ana, Charán por habernos acompañado esta tarde, por vuestras ponencias, por responder a las dudas y a todas las personas asistentes que nos han acompañado. Y nada, os deseamos feliz noche también y os esperamos en las siguientes actividades formativas del colegio. Gracias.